La luna en Virgo en la carta natal. La luna en Virgo representa una cualidad energética que encuentra seguridad emocional en el orden, la funcionalidad y la contención. A nivel simbólico, esta luna imprime en el niño una necesidad innata de encauzar sus emociones y acciones de forma metódica y útil, evitando los excesos y el caos. El bienestar se asocia al funcionamiento óptimo de un sistema, donde cada parte tiene una función y está integrada con el resto. Así, la búsqueda de seguridad no proviene de la expresión libre del yo, sino del servicio, la utilidad y el cuidado del conjunto. Desde sus primeros días de vida, el niño con luna en Virgo responde mejor a los entornos donde reina la estructura y la previsibilidad. Para él, la espontaneidad excesiva o el caos emocional representan una amenaza. Por eso, desarrolla una actitud básica de precaución y control emocional, buscando constantemente cómo adaptarse para que todo fluya sin sobresaltos. Se vuelve observador, crítico y detallista, no por juicio hacia el entorno, sino como mecanismo para anticipar lo inesperado y protegerse del desborde. En este contexto, el niño aprende a reprimir conductas impulsivas o egoístas, aquellas que reclaman atención o expresan necesidad. En su lugar, tiende a adoptar actitudes de ayuda, colaboración o incluso autocensura. Lo importante no es lo que él siente o desea, sino cómo puede ser útil a los demás, especialmente dentro del espacio familiar. Se prioriza el comportamiento adaptado, maduro y servicial, aunque esto implique negar su mundo infantil. El entorno emocional que configura esta luna se manifiesta a través de lo que representa simbólicamente la figura materna. En muchos casos, la madre del niño con luna en Virgo, ya sea literalmente o como figura simbólica de contención, valora enormemente el orden, la limpieza y la madurez precoz. Ella se conmueve ante un hijo que ayuda, que parece responsable o que se adapta a las reglas del hogar. Desde muy temprano, el niño percibe que ese es el camino para ser querido, comportarse como un adulto en miniatura. Esta situación puede producirse por múltiples causas. En algunos casos, la madre tiene necesidades emocionales no resueltas, una vida interior desordenada o incluso algún trastorno emocional, y proyecta sobre su hijo la expectativa de que sea quien la ordene. Otras veces, simplemente repite un patrón inconsciente que premia la eficiencia y la contención emocional. En ambos casos, el niño se ve obligado a ocupar un rol de sostén emocional o regulador del entorno, sacrificando su propia espontaneidad y necesidades básicas. Esta dinámica lleva a una paradoja. Cuanto más el niño se comporta como se espera, ordenado, racional, controlado, más afecto recibe. Pero esa respuesta afectiva está dirigida a una imagen idealizada de madurez, no a su yo real, infantil y cambiante. Así, va creciendo con la sensación de que expresar sus necesidades lo vuelve impropio, molesto o inmaduro, y que solo siendo útil o resolutivo podrá ser visto y valorado. Se propone una lectura crítica pero también compasiva de este patrón lunar. Se entiende que estas cualidades no nacen de un juicio moral, sino de una configuración energética que busca preservar el orden ante un mundo externo percibido como amenazante. Y aunque esta luna pueda parecer rígida o inhibida, también es portadora de un talento valioso para la organización, la atención al detalle y el cuidado de los demás, siempre que no se pierda la negación de su mundo emocional. Como una niña que estudia cómo agitar el sonajero sin molestar a su abuela, o una madre que le pide consejos anticonceptivos a su hijo, pone en evidencia, con humor y ternura, la desproporción de roles que muchas veces se establece en la infancia de quienes tienen luna en Virgo. Son niños que aprenden a contener, a cuidar y a ordenar incluso antes de haber sido realmente cuidados ellos mismos. La luna en Virgo representa una emoción contenida, una afectividad orientada al servicio, y una identidad construida sobre la eficiencia precoz. El desafío será recuperar la libertad emocional y aprender que ser amado no implica ser perfecto o funcional, sino auténtico y humano, con errores, necesidades y espontaneidad. Se profundiza la estructura emocional y vincular de las personas con luna en Virgo, resaltando que esta configuración lunar establece un patrón afectivo basado en la sobreadaptación, el orden y la madurez precoz. Desde sus primeros años de vida, el niño con esta luna aprende que para recibir afecto debe comportarse de manera medida, ordenada y responsable, inhibiendo su espontaneidad natural e incluso reprimiendo sus emociones básicas, como el llanto o el deseo de juego libre. El entorno afectivo, representado simbólicamente por la figura materna, transmite una regla implícita:
el amor está condicionado a que el niño se comporte como un grande. Esto no solo implica colaborar con las tareas del hogar o evitar hacer desorden, sino también mostrarse sensato, criterioso y controlado en todo momento. La madre puede proyectar sobre el niño sus propias necesidades de orden, estructura o incluso compañía emocional, convirtiéndolo desde muy pequeño en un sostén o en un aliado mental, más que en un hijo al que acompañar desde su espontaneidad infantil. Esta negación de lo infantil como condición para ser querido genera una paradoja interna. El niño necesita ser niño, jugar, equivocarse, desordenar, llorar, pero descubre que ese comportamiento no es premiado con afecto, sino con desaprobación o distancia. Así, se instala un conflicto profundo que marcará su desarrollo emocional. Se percibe como querido solo cuando reprime su niñez. A partir de esto, la persona con luna en Virgo puede tomar dos caminos. Uno es el de cumplir a rajatabla con esta exigencia, suprimiendo sus impulsos más espontáneos y volcándose de lleno a un patrón de comportamiento hipermaduro. Esto puede llevar a que sus emociones, al no encontrar expresión directa, terminen saliendo de manera disociada o enferma, psicosomáticamente, por ejemplo. El otro camino es el de rebelarse contra esa pauta interna, polarizando otras zonas de su carta natal, lo cual puede generar una sensación de desorden o caos interior, acompañada de culpa por no hacer lo correcto. A diferencia de la luna en Capricornio, que reprime lo infantil por un sentido de deber y responsabilidad hacia una meta, la luna en Virgo reprime desde un lugar más mental y crítico, buscando comportamientos que no tengan fallas, que sean adecuados, sensatos y altruistas, sin aspirar necesariamente a un reconocimiento externo. La lucha interna no es por el éxito, sino por ser considerado digno de amor al mantener el orden y la corrección en todo momento. Este patrón suele manifestarse más adelante en la vida como una obsesión con el orden que, paradójicamente, puede tener una base emocional inmadura. Se intenta estructurar todo para evitar el caos temido, pero esta necesidad de controlar está impulsada por una expectativa infantil de recompensa afectiva. Así se genera un círculo vicioso. Cuanto más se intenta controlar desde lo racional, más se reprime lo emocional, y tarde o temprano lo no expresado explota desde el inconsciente y desbarata el frágil equilibrio construido. Además, la persona tiende a valorar excesivamente la inteligencia práctica, la sensatez y la capacidad de análisis, considerando estas cualidades como lo que merece afecto. Sin embargo, esto puede volverse en su contra cuando se enfrenta a situaciones donde esa estrategia racional no alcanza para contener lo emocional profundo. El orden buscado termina revelándose como una forma regresiva e inmadura de controlar la realidad, lo cual puede ser una dolorosa toma de conciencia. Se concluye señalando la importancia de observar los hábitos mentales en estas personas, ya que suelen funcionar como sustituto del afecto real. La mente se hipertrofia como mecanismo de defensa, intentando organizar lo que emocionalmente no puede manejar. Así, el mundo interior se construye como un espacio pequeño, controlado y predecible, donde hay poco margen para el error, la improvisación o la apertura emocional. La luna en Virgo instala un modelo afectivo condicionado por el orden, la lógica y la contención, donde la espontaneidad es vista como peligrosa o incorrecta. El desafío principal es reconectar con la autenticidad emocional, permitiendo que lo infantil, lo vulnerable y lo espontáneo tengan lugar sin sentir que eso pone en riesgo el amor o la estabilidad. Solo así se podrá integrar el talento natural de esta luna, el cuidado práctico, el deseo de servir y la capacidad de mejorar lo cotidiano, sin renunciar a la sensibilidad emocional propia de toda alma humana. La luna en Virgo se manifiesta como una estructura emocional marcada por una necesidad constante de orden, corrección y control minucioso. La conciencia funciona como una especie de pantalla mental que procesa constantemente datos, buscando detectar errores y desviaciones del funcionamiento perfecto de la realidad. Esta hiperobservación no busca solo información, como en el caso de la luna en Géminis, sino respuestas sensatas y soluciones prácticas a problemas reales o posibles, por lo cual implica una carga emocional mucho más pesada. La persona con luna en Virgo encuentra seguridad emocional en el control del detalle. Cada variable debe estar bajo supervisión, y cualquier imprevisto activa una intensa sensación de inseguridad o caos inminente. Esta necesidad de orden no responde a un talento creativo como lo haría un sol en Virgo, sino a un mecanismo defensivo inconsciente. El orden no es algo que la persona irradia desde su esencia, sino algo que exige que esté dado de antemano para sentirse emocionalmente segura.
Así, la búsqueda del orden se vuelve una estrategia de supervivencia emocional, un intento por contener la ansiedad frente a lo imprevisible. Cuando se activa este mecanismo lunar, la persona suele refugiarse en actividades pequeñas, manejables y aisladas. Ordenar un armario, corregir errores en un texto, hacer manualidades meticulosas o realizar rituales personales que le devuelvan una sensación de control. Este microcosmos bien organizado le permite recrear la vibración afectiva conocida, esa sensación de seguridad que se experimentó, o se buscó experimentar, en la relación con la figura materna. Sin embargo, este refugio puede aislarla completamente de los problemas más profundos o complejos de la vida, a los cuales da la espalda por no poder enfrentarlos desde su patrón de control. Este tipo de reacción emocional no permite procesar la totalidad de la experiencia humana. Tal como un niño que se tapa los ojos y cree que así desaparece el mundo, la persona con luna en Virgo recorta la realidad para evitar enfrentar la incertidumbre o el desorden. Si bien esta luna puede dar un gran talento práctico y una profunda capacidad de servicio, su problema es que esas cualidades están al servicio de la evitación emocional. El desborde emocional, el caos y lo imprevisto representan amenazas que deben contenerse a toda costa, incluso si eso significa reprimir aspectos vitales del ser. Uno de los conflictos más agudos de esta luna es la inhibición de la espontaneidad. Desde pequeña, la persona con esta luna ha aprendido que lo correcto es postergar sus necesidades, mostrarse sensata y útil, y evitar manifestaciones emocionales intensas o caóticas. Esta lógica se va instalando de tal forma que termina reemplazando el deseo propio por la corrección. A lo largo del tiempo, este mecanismo se vuelve cada vez más rígido, y la persona puede desarrollar problemas psicosomáticos como úlceras, trastornos digestivos o enfermedades en la piel, como consecuencia de toda la tensión emocional contenida. Aun cuando más adelante en su vida la persona reconozca que necesita ser espontánea, el mecanismo lunar puede apropiarse de esta idea y transformarla en un deber más, en una exigencia adicional que se ejecuta sin autenticidad. En lugar de surgir desde el deseo o la emoción genuina, la espontaneidad se convierte en una actuación forzada, sostenida solo por el deber ser. En síntesis, la luna en Virgo representa un patrón afectivo donde la inteligencia práctica y la previsión sustituyen el contacto directo con las emociones. La persona necesita que todo esté correcto para sentirse segura, por lo que tiende a encerrarse en un pequeño mundo ordenado, en el cual pueda ejercer control. Pero ese orden defensivo no alcanza para contener lo profundo e inconsciente, que finalmente buscará salir de forma desorganizada o sintomática. El desafío de esta luna radica en recuperar la espontaneidad, reconocer sus propias emociones y deseos sin filtrarlos por la lupa del juicio o la corrección. Cuando logra integrar su talento para el orden y el servicio con una apertura emocional genuina, la persona con luna en Virgo puede convertirse en alguien profundamente curador para sí y para los demás, capaz de unir sensibilidad y funcionalidad sin negarse a sí misma. La luna en Virgo representa un patrón emocional profundamente condicionado por la necesidad de orden, corrección y utilidad. Las personas con esta configuración suelen haber aprendido, desde muy temprana edad, que el afecto se obtiene a través de comportamientos eficientes, racionales y útiles. El niño con luna en Virgo capta que es querido cuando se comporta con madurez, cuando organiza, ayuda o actúa con mesura. Así, la espontaneidad infantil, natural y caótica, es vivida como peligrosa o inadecuada, y termina siendo inhibida para cumplir con un modelo afectivo que premia el autocontrol y la utilidad. Este condicionamiento lleva a que, ya en la adultez, la persona con luna en Virgo sobreadapte sus emociones, racionalizando lo que siente y justificando internamente sus reacciones para mantener la apariencia de sensatez. Incluso los estallidos de enojo, cuando ocurren, son contenidos o programados para no desbordarse. Como ejemplo, se menciona a alguien que solo puede descargar su ira gritando dentro del auto, con las ventanas cerradas, bajo un puente. Este tipo de descarga está más al servicio de mantener el orden interno que de liberar verdaderamente la emoción reprimida. El problema es que, aunque esta estructura puede sostenerse durante mucho tiempo, llega un momento en que la represión acumulada estalla, rompiendo el orden autoimpuesto y generando una profunda sensación de caos e inseguridad. En esas situaciones críticas, la persona se ve obligada a recurrir a otros recursos internos, por el contrario, a reactivar su mecanismo defensivo, atrapándola nuevamente en el circuito de control y represión. La racionalidad,
la eficiencia y la practicidad son los pilares emocionales de esta luna. Para sentirse segura, necesita tener cada cosa bajo control y prever todos los detalles posibles. Tiende a seguir métodos estrictos y se siente tranquila cuando todo marcha según una secuencia planificada. La improvisación y el desorden son experimentados como amenazas emocionales, por lo cual el contacto afectivo suele estar mediado por la utilidad. Ser útil se vuelve la vía principal para acceder al amor y la valoración de los demás. Un rasgo muy común en quienes tienen la luna en Virgo es su capacidad para resolver cualquier emergencia, generalmente manifestada en la costumbre de llevar consigo todo tipo de objetos útiles, como medicinas, herramientas, accesorios prácticos, que permiten solucionar problemas inesperados. Esto los convierte en personas queridas por su disponibilidad y eficiencia. Pero este amor recibido por ser útiles refuerza la raíz del problema, la creencia inconsciente de que el afecto solo se obtiene si se es funcional a las necesidades ajenas. Este mecanismo genera un patrón interactivo en el que la persona se ofrece constantemente como solucionadora, manteniéndose ocupada, controlando el entorno y postergando sus verdaderas necesidades emocionales. Aparentemente, esto funciona. El entorno agradece su eficiencia y los incluye. Sin embargo, en el fondo, esto limita profundamente su capacidad de experimentar afectos genuinos sin mediaciones. La raíz de este patrón está en la energía original de Virgo, que en sí misma no es negativa. Al nacer, el niño porta una cualidad organizadora que puede ser un talento genuino para estructurar el entorno. El problema aparece cuando esta cualidad, que debería ser solo una entre muchas disponibles, se convierte en la única vía de acceso al afecto. La experiencia emocional se cristaliza en hábitos que, con el tiempo, restringen su campo emocional y lo encierran en un comportamiento condicionado. Este proceso es comparable con lo que ocurre en otras lunas. Por ejemplo, la luna en Géminis obtiene afecto siendo brillante, la luna en Cáncer nutriendo, o la luna en Aries siendo activa e intrépida. En el caso de Virgo, la consigna implícita es: te quiero porque eres útil, responsable y sensato. Así, lo que debería ser una herramienta flexible para interactuar con el mundo, se convierte en una trampa emocional que termina inhibiendo la espontaneidad, reprimiendo deseos, dolores y emociones genuinas. La sanación de esta luna pasa por permitir el error, el desorden y la expresión emocional sin mediaciones racionales. Solo al integrar la dimensión afectiva espontánea podrá romper el circuito que la atrapa y abrirse a vínculos más libres, genuinos y humanos. La luna en Virgo representa un patrón emocional que se estructura en torno al orden, la eficiencia, la racionalidad y el deseo de ser útil. Sin embargo, lo que subyace tras estos rasgos no es necesariamente un talento genuino ni una virtud consciente, sino una inseguridad emocional infantil profundamente arraigada. Este mecanismo se instala desde los primeros vínculos afectivos, especialmente con la madre, y condiciona al niño a comportarse de manera sobreadaptada para recibir afecto. Así, el niño aprende que solo será querido si actúa con madurez, si es prolijo, ordenado, servicial y no muestra emociones desbordadas ni actitudes infantiles. Con el tiempo, este patrón se eterniza como un hábito emocional inconsciente, convirtiéndose en una estrategia automática para buscar seguridad y aceptación. La persona no es espontáneamente servicial, sino que responde mecánicamente a un modelo aprendido. Esto empobrece su personalidad, ya que deja de explorar y expresar otras cualidades emocionales o creativas que también forman parte de su ser. El afecto, en lugar de vivirse de manera directa, se canaliza a través del ser útil. Así, por ejemplo, una persona con luna en Virgo no abrazará o escuchará empáticamente a un amigo deprimido, sino que se ofrecerá a ordenar su espacio o ayudarlo con una tarea pendiente. El mensaje emocional se transforma y se transmite a través de acciones funcionales, pero no toca directamente el centro del mundo emocional del otro, ni tampoco el propio. Este mecanismo crea una ilusión emocional. La persona cree sentirse segura o querida cuando ordena, arregla o mejora cosas a su alrededor, pero en realidad su sistema emocional necesita contacto afectivo más directo y sincero. Es decir, necesita amor, aceptación y contención, no solo reconocimiento por su eficiencia. Este patrón también puede polarizarse en conductas aparentemente opuestas. Algunas personas con luna en Virgo actúan con desorden, desprolijidad o rebeldía, pero lo hacen desde una respuesta reactiva al mandato emocional de orden y corrección recibido en la infancia.
No es que estas personas no tengan la luna en Virgo, sino que están resistiendo inconscientemente la estructura afectiva que las define. A menudo, la madre de alguien con esta luna dirá, «Mi hijo es un desastre», sin comprender que esa frase misma revela las expectativas desmedidas que impuso emocionalmente y que generaron en el hijo una respuesta de rechazo o de compensación. La distinción entre la luna en Virgo y la luna en Géminis es importante. Aunque ambas comparten un enfoque mental, la luna en Géminis se vincula desde la curiosidad, el juego mental y el deseo de aprender, mientras que la luna en Virgo necesita presentarse como quien ya lo sabe todo, mostrando un aire de autosuficiencia crítica. Suele colocarse en una postura de observador sensato, filtrando la realidad desde un sistema lógico cerrado que le permite protegerse de lo nuevo o emocionalmente complejo. Cuando esta persona se vincula, lo hace desde el escepticismo amable y una vigilancia constante, como si observar cada detalle la protegiera del dolor emocional o del caos. Este comportamiento tiende a conservar lo conocido y a resistirse al cambio emocional profundo, reforzando la sensación de control. El resultado es una dependencia emocional hacia la estructura que lo contiene, pero que también limita profundamente su libertad interna. En términos cotidianos, muchas personas con esta luna llevan consigo objetos útiles, medicamentos o herramientas para cualquier eventualidad. Esto no solo responde a su necesidad de previsión, sino también a su deseo de ser queridos por estar preparados y ser útiles. Esta forma de obtener amor es funcional, pero profundamente condicionada. El desafío principal para una persona con luna en Virgo es reconocer el condicionamiento emocional que la lleva a buscar afecto a través del orden o el servicio, y comenzar a abrir espacio para la espontaneidad emocional, el caos necesario, y el afecto recibido sin mediaciones ni expectativas de perfección. Solo así podrá integrar las múltiples dimensiones de su personalidad, reconectarse con su deseo genuino y permitirse experimentar el afecto desde una mayor libertad interna. La luna en Virgo representa un patrón emocional que condiciona fuertemente el desarrollo afectivo de la persona. Desde la infancia, se internaliza la idea de que el afecto está condicionado a comportarse de manera correcta, racional y ordenada. Esto provoca una tensión interna constante, ya que la expresión espontánea de la infancia, jugar, ensuciarse, hacer travesuras, es interpretada inconscientemente como una amenaza para el vínculo con la madre. Así, el niño aprende que si actúa como los demás niños, puede perder el cariño de mamá. Esta dinámica lleva muchas veces al aislamiento o la preferencia por permanecer con adultos, donde la exigencia de madurez y control es mejor comprendida y respetada. Sin embargo, no todos los niños con luna en Virgo son callados o tranquilos. Algunos pueden ser muy activos y traviesos, lo cual desborda aún más a una madre virginiana, que espera de su hijo un comportamiento perfecto y prolijo. Lo importante no es si el niño es desordenado o no, sino que cualquier desliz infantil genera en él una culpa desproporcionada, una sensación de estar fallando en su rol afectivo. La luna en Virgo puede entrar en conflicto interno con otras energías presentes en la carta natal, especialmente si hay mucha influencia de planetas como Marte, impulsividad, Urano, rebeldía, o Neptuno, sensibilidad y caos. En esos casos, se crea una tensión interna difícil de resolver, ya que parte del individuo busca orden, control y racionalidad, mientras otra parte necesita libertad, expresión, intuición o deseo. Esta lucha puede manifestarse en forma de vida caótica, donde, pese al desorden externo, la persona mantiene pequeños rituales o islotes de control que le otorgan una sensación ilusoria de seguridad. Estas contradicciones internas no indican que el mecanismo lunar haya sido superado, sino que la persona está inmersa en una batalla contra él, sin haberlo resuelto verdaderamente. En apariencia, pueden parecer rebeldes o desorganizados, pero si se observa con atención, se detectan conductas obsesivas, manías, economías de energía o conductas serviciales que revelan el patrón lunar intacto en el fondo. Por ejemplo, en medio de una vida caótica, la persona con luna en Virgo puede pasar horas perfeccionando tareas insignificantes, buscando así recrear un espacio de orden y control. Estas tensiones a menudo desembocan en crisis emocionales profundas. Durante años, la persona puede sostener un modelo de sobreadaptación, reprimiendo su mundo emocional real y manteniendo una imagen de racionalidad y madurez. Pero como todo lo reprimido tiende a emerger, llega un punto en el que estalla. Estas crisis pueden ser explosivas y parecer, desde afuera, que la persona tira su vida por la ventana. En realidad,
es un intento desesperado, aunque desordenado, de liberar al niño interior, de recuperar la espontaneidad, el juego y el deseo postergado. El resultado de estas crisis dependerá del nivel de conciencia e integración emocional de la persona. Si existe una estructura interna madura y flexible, la crisis puede ser una oportunidad para integrar lo reprimido y reconfigurar la relación con el propio mundo afectivo. En cambio, si predomina la culpa inconsciente o el miedo a perder el control, la persona puede replegarse de nuevo en el mismo patrón restrictivo y reiniciar el ciclo. Una constante en la luna en Virgo es la búsqueda de afecto a través de la eficiencia, la inteligencia práctica y el servicio a los demás. Esto puede convertir a la persona en alguien muy valorado socialmente, pero emocionalmente empobrecido, ya que no se permite recibir amor de manera directa, sin demostrar antes que merece ese afecto por ser útil o correcto. En vez de vivir las emociones con libertad, todo pasa por filtros mentales y conductuales, generando una desconexión con lo emocional profundo. La luna en Virgo plantea un desafío de integración entre orden y caos, entre razón y emoción, entre madurez y espontaneidad. Su evolución pasa por aprender a soltar el control como mecanismo de defensa, permitirse el error, el juego, la emoción libre, y resignificar la relación con el afecto como algo que no debe ganarse por conducta, sino que puede recibirse simplemente por existir. La luna en Virgo simboliza una configuración emocional que busca seguridad en el orden, la lógica y la conducta correcta. Desde la infancia, los niños con esta luna internalizan la idea de que serán queridos en la medida en que se comporten con madurez, control y limpieza, suprimiendo gran parte de su espontaneidad infantil. Este patrón emocional, sin embargo, no se genera únicamente desde el interior del niño, sino que resuena con las actitudes, expectativas y necesidades emocionales del entorno, especialmente de la madre. Uno de los desafíos principales para los padres de un niño con luna en Virgo es no caer en el hechizo de su hipermadurez. Aunque el niño actúe como si todo lo tuviera bajo control, esto no refleja una estabilidad emocional auténtica, sino un intento por satisfacer las expectativas afectivas del entorno. En muchos casos, esta conducta responde a una necesidad inconsciente de los padres, especialmente de la madre, de tener un hijo perfecto, alguien que ponga orden en un mundo interno o externo caótico. Esto se ve claramente cuando la madre proyecta sus propias carencias, económicas, emocionales, relacionales o incluso adicciones, en el hijo, quien termina asumiendo el rol de organizador de su vida. En este sentido, la hipermadurez emocional del niño se transforma en un patrón de supervivencia afectiva. Es decir, el niño siente que si no es ordenado, responsable o eficiente, perderá el afecto de su madre. Este patrón se consolida más allá de los discursos racionales de los padres. Incluso si estos dicen valorar la espontaneidad, sus gestos, tonos y actitudes pueden reforzar lo contrario. La luna, como símbolo de las matrices emocionales, no responde a lo que se dice conscientemente, sino a lo que se transmite inconscientemente a través de actos y contextos. Por eso, la verdadera forma de transformar la luna en Virgo en un niño no pasa por intentar corregir sus actitudes desde afuera, sino por la transformación emocional profunda de los padres, que permita crear un ambiente afectivo más flexible, menos exigente y más tolerante con el error, el juego y el caos natural de la infancia. La madre o el padre deben revisar sus propias fantasías de perfección, muchas veces heredadas de generaciones anteriores, y aprender a afectivizar el desorden. Por ejemplo, aceptar con cariño que el hijo llegue sucio de jugar, sin convertirlo en una falta. En relación con el cuerpo y la salud, la luna en Virgo muestra una hipersensibilidad especial. La necesidad de control y orden se extiende al funcionamiento corporal, generando una tendencia a la hipocondría, el perfeccionismo alimentario y las prácticas purificatorias. Las personas con esta luna suelen desarrollar obsesiones por la dieta, el consumo de suplementos y remedios naturales, o prácticas de control del cuerpo que compensan su inseguridad emocional. Estas prácticas, aunque a veces saludables, se tornan problemáticas cuando son usadas como sustituto de afecto o como vía de expresión de emociones reprimidas. A menudo, la enfermedad se convierte en una forma inconsciente de pedir afecto, ya que muchas personas con esta configuración lunar recuerdan que solo fueron tratados como verdaderos niños, con ternura y cuidado, cuando estuvieron enfermos. Esta asociación entre estar enfermo y ser querido puede volverse un patrón crónico, especialmente en momentos de crisis o gran inseguridad emocional. Además,
Al no permitirse expresar sus necesidades o emociones de forma directa, la persona con luna en Virgo tiende a somatizar lo reprimido, manifestando síntomas físicos en lugar de canalizar el dolor o el estrés por vías conscientes. A pesar de estas dificultades, la luna en Virgo también trae talentos particulares, especialmente en el área del cuidado de los demás. Su atención a los detalles, su capacidad de prevención y su sentido de responsabilidad hacen que muchas personas con esta luna se dediquen a tareas de asistencia o sanación, desde la medicina hasta el trabajo comunitario. Cuando logran integrar su sensibilidad sin rigidez, pueden ser verdaderos canales de contención y ayuda para otros, utilizando su don para cuidar de manera saludable, y no como una estrategia inconsciente para ser aceptados o amados. La luna en Virgo se caracteriza por una estructura emocional basada en el orden, el control y la previsibilidad. Esta luna se siente segura dentro de límites estrechos y conocidos, razón por la cual tiende a recrear, de forma inconsciente, una matriz afectiva restrictiva. Esto se manifiesta en un comportamiento que busca limitar tanto las emociones como las experiencias vitales, en un intento por evitar lo imprevisible y el desborde emocional. Uno de los mecanismos más visibles es la tendencia a la economía excesiva, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Aunque estas personas pueden argumentar que con poco se sienten satisfechas, muchas veces están reproduciendo una sensación de escasez emocional temprana. Es común que elijan vidas modestas, llenas de racionalizaciones que justifican su estilo sobrio y contenido, aunque estén muy por debajo de sus verdaderas capacidades o deseos. Esta elección no siempre es consciente. Muchas veces es una forma regresiva de mantener el mundo pequeño, predecible y bajo control, lo que les brinda una falsa sensación de seguridad. Otro rasgo característico es su hiperracionalidad defensiva. La luna en Virgo se protege de lo incierto y caótico a través de un filtro mental extremadamente riguroso, que examina todo desde una lógica estructurada. Esto puede llevar a una posición de escepticismo permanente, donde todo lo que no encaje en su sistema de pensamiento es cuestionado, desvalorizado o descartado. Aunque parezca que tienen una gran apertura mental, en realidad, este cuestionamiento constante boicotea nuevas experiencias y limita su crecimiento emocional y espiritual. Este filtro también se activa cuando se enfrentan a lo simbólico o a herramientas como la astrología, el tarot o la espiritualidad. Incluso si han llegado a una consulta guiados por otros aspectos de su carta, como un ascendente en Acuario o un sol en Piscis, la luna en Virgo reacciona rápidamente desde el escepticismo y la crítica. En estos casos, la persona adopta una postura distante, analítica y defensiva, donde filtra toda información que no parezca lógicamente demostrable. Esta actitud les impide entregarse a experiencias transformadoras, ya que necesitan previamente una validación intelectual completa. Este comportamiento no es exclusivo de la astrología. Se extiende a toda situación que implique un salto hacia lo nuevo o lo no racional. El encuentro con lo inexplicable activa en estas personas un miedo inconsciente al caos, una amenaza que debe neutralizar con pensamiento, estructura o negación. Por eso, aunque internamente algo los conmueva, es frecuente que recurran al pensamiento del "ya lo sabía" como defensa emocional, cerrando así la puerta a una verdadera transformación. A diferencia de otras lunas mentales como la luna en Géminis, que se muestra curiosa, inquieta y preguntadora, la luna en Virgo ya se posiciona como quien ha aprendido lo necesario y observa desde la distancia crítica. La luna geminiana puede mostrar apertura infantil y desenfado en el aprendizaje, mientras que la luna virginiana busca mostrar madurez, perfección y sensatez desde el inicio, evitando ser vista como ignorante o emocionalmente desbordada. En su versión más inconsciente, esta luna niega el deseo de expansión, disfrute o riesgo emocional, sustituyéndolo por rutinas, hábitos y restricciones. Esto se acompaña de un gran autocontrol afectivo, que si bien puede parecer madurez, en realidad es la expresión de un patrón infantil que teme perder el afecto si se muestra tal cual es. Por eso, el escepticismo ante lo nuevo no es un signo de inteligencia superior, sino una forma de defenderse del miedo inconsciente al descontrol y al rechazo afectivo. Para sanar y evolucionar, una persona con luna en Virgo necesita reconocer que su estructura mental, por más eficaz que sea, no siempre responde a sus necesidades emocionales profundas. La verdadera transformación ocurre cuando puede integrar su aguda percepción crítica con una apertura emocional más fluida y menos juzgadora, y cuando logra permitirse momentos de expansión, desorden y disfrute sin culpa.
Solo así podrá vivir su necesidad de orden no como una prisión afectiva, sino como una herramienta de cuidado auténtico tanto hacia sí misma como hacia los demás. La luna en Virgo se expresa, en apariencia, como una persona serena, controlada, racional y medida. Pero detrás de esta imagen, suele esconderse un gran temor emocional. La seguridad de quienes tienen esta luna depende profundamente del orden, la coherencia y la previsibilidad. Su comportamiento atento y su lenguaje lógico no necesariamente reflejan serenidad interior, sino más bien un esfuerzo por controlar lo que sienten y por disimular una gran inseguridad emocional. Uno de los rasgos más conocidos de esta luna es su obsesión por la limpieza, el orden y la higiene. Aunque esto no se cumple de forma absoluta en todos los casos, ya que otras configuraciones de la carta pueden contradecirlo, suele haber una fuerte valoración inconsciente por todo lo pulcro, meticuloso y correctamente organizado. Aún así, algunas personas con luna en Virgo manifiestan conductas opuestas, desordenadas o descuidadas, especialmente cuando están en conflicto con esta energía, como si se rebelaran contra una madre interna rígida que impone normas y exigencias de perfección. Estas tensiones pueden generar polaridades internas. Por un lado, una parte que busca orden absoluto, y por otro, una que se resiste con comportamientos caóticos. Incluso en la adultez, este conflicto puede continuar, generando contradicciones en la vida cotidiana y relaciones afectivas. Una de las dificultades más notables de esta luna aparece en la comunicación y en los vínculos cuando se sienten cuestionadas. Si una persona con luna en Virgo es confrontada con algo que pone en riesgo su estructura emocional, ya sea una opinión diferente, una crítica o una situación que la desestabiliza, reacciona levantando una muralla lógica. Argumentará extensamente, exigirá coherencia absoluta y utilizará la racionalidad como defensa. Pero esta exigencia no surge de un análisis genuino, sino de su necesidad de sentirse segura. Por eso, discutir con una luna en Virgo puede volverse frustrante. No se trata solo de lógica, sino de una lógica al servicio de su estabilidad emocional. Sin embargo, como ocurre con todos los signos lunares, cuando esta energía se integra y se vive de manera consciente, deja de ser un mecanismo defensivo y se convierte en un conjunto de talentos valiosos. En el caso de la luna en Virgo, sus mayores dones están relacionados con el orden, la precisión, el sentido de servicio, la capacidad de observación y la atención al detalle. Ya no se trata de buscar afecto solo a través de la utilidad, sino de ofrecer esa utilidad como forma de entrega real, sin el miedo inconsciente que la motiva. Una luna en Virgo bien integrada es enormemente servicial, capaz de percibir lo que otros necesitan incluso antes de que lo expresen. Tiene una gran sensibilidad práctica, especialmente en entornos laborales, de salud o de asistencia. Médicos, enfermeros, terapeutas, asistentes, secretarios y asesores eficientes suelen tener esta posición lunar. Además, poseen una inteligencia lógica destacada y una actitud sobria y sensata ante los problemas, por lo cual son excelentes colaboradores que pueden aportar claridad a cualquier proyecto o situación compleja. Este signo lunar también posee una gran objetividad para evaluar y analizar circunstancias, lo que les convierte en personas muy adecuadas para asesorar, corregir, revisar y perfeccionar sistemas. Pero lo hacen sin buscar protagonismo. Aun si ocupan el centro de una escena, se sienten parte de un conjunto y prefieren contribuir desde su lugar funcional. Esto les permite trabajar de manera eficaz y emocionalmente comprometida, pero sin necesidad de llamar la atención. La luna en Virgo puede vivirse como un mecanismo limitante o como una herramienta transformadora. Si se queda atrapada en su necesidad de control, orden y limpieza como forma de evitar la inseguridad, se vuelve rígida y temerosa. Pero si se conecta con sus talentos desde la integración emocional y deja de actuar desde la compulsión a ser útil para ser querido, entonces se transforma en una luna profundamente generosa, sensata y colaboradora, capaz de ofrecer un servicio real, sensible y comprometido al mundo que la rodea. Se aborda cómo se expresa una luna en Virgo, no como una estructura cerrada o un único patrón psicológico, sino como parte de un campo energético complejo que se manifiesta tanto dentro de la persona como a través de su entorno. Se plantea una hipótesis fundamental: las energías no solo se viven como rasgos individuales, sino que también se proyectan o encarnan en los acontecimientos del mundo y en las personas que nos rodean. Es decir, lo que ocurre afuera también forma parte del sistema energético del individuo. Por ejemplo,
Una persona con luna en Virgo en conjunción con planetas como Urano o Plutón puede identificarse fuertemente con la parte ordenada, controlada y perfeccionista de su carta, mientras afuera aparecen personajes caóticos, rebeldes o intensos. Estas figuras o situaciones externas, aparentemente ajenas, son manifestaciones de zonas energéticas internas que han sido escindidas, es decir, no asumidas como propias. La astrología, entonces, se presenta no solo como una herramienta para entender la psicología personal, sino como un lenguaje para descifrar cómo el campo energético total se expresa tanto interna como externamente. Lo que se vive como conflicto con otras personas suele ser la representación externa de un conflicto interno no reconocido. La luna, como parte de la estructura psíquica, contiene mecanismos que ofrecen protección emocional. La energía representada en la carta natal supera ampliamente la capacidad inicial del cuerpo y la psique infantil. Por eso, se generan resistencias. Es decir, no podemos vivir de forma inmediata toda nuestra carta natal. Debemos hacerlo progresivamente, a medida que nos desarrollamos y ganamos conciencia. Esta resistencia, que se manifiesta como defensas, genera un yo o una personalidad construida para sobrevivir a la presión de la energía total. Esa personalidad se organiza de forma parcial, identificándose con algunas cualidades y dejando otras fuera de su conciencia. Este proceso es natural y no debe ser juzgado como negativo, pero sí requiere que en algún momento de la vida haya una apertura hacia las partes negadas o reprimidas. En ese sentido, se señala que el destino es la manifestación persistente de las zonas reprimidas del campo energético. Los eventos repetitivos, las relaciones conflictivas o las experiencias que nos desconciertan, son intentos de la energía total por integrarse. Al principio, la reacción más común es redoblar las defensas. Sin embargo, el crecimiento real comienza cuando esa estructura defensiva empieza a abrirse al resto del sistema. Este proceso de integración implica un paso radical, dejar de ser quien se creía que uno era. No basta con acumular experiencias desde el mismo yo defensivo, es necesario soltar ese yo construido y permitir que la energía vital reorganice la personalidad desde un nuevo centro más amplio e inclusivo. Solo entonces se puede hablar de transformación verdadera. Uno de los aspectos clave de este trabajo de conciencia es reconocer cómo nos refugiamos en zonas seguras de nuestra carta para evitar otras. En el caso de la luna en Virgo, esto puede significar refugiarse en el orden, la lógica, el trabajo, la eficiencia o el control de los detalles, evitando aspectos más caóticos, intensos o espontáneos que también forman parte de la carta, pero que resultan amenazantes para el yo lunar. El reconocimiento de este patrón no implica que esté mal o deba eliminarse. Simplemente, hay que verlo, registrarlo, y comenzar a abrirlo al resto del campo energético. Esta apertura es el camino hacia la síntesis, la integración y la madurez emocional y espiritual. En última instancia, no se trata de cambiar lo que somos, sino de dejar de vivir reducidos a una parte, y comenzar a habitar la totalidad de nuestro ser.